Saludos, buenas noches y bienvenidos. Afrontamos ya la última parte de este puente festivo. Nos encontramos a noche del martes 8 de diciembre. Ya casi estamos dejando atrás el acueducto Puente de Constitución Inmaculada. Pues bueno, en este programa que realizamos hoy, martes 8, en esta noche, vamos precisamente a hablar de esas dos festividades, de la Constitución y de la Inmaculada, por temas muy distintos. La Carta Magna y la festividad de la Inmaculada, que como muchos sabrán, sobre todo aquellos que en su día realizaron la mili, el servicio militar, es la patrona de infantería. Estos temas y muchos otros aquí, en Y, en la Y Asturiana. Cabecera y comenzamos. Nuestro país data del año 1812, posteriormente, si me equivoqué, habrá una persona que podrá corregirme y además con todas las de la ley. Bueno, la Constitución que nos rige actualmente data de 1978. Para hablar de esta Constitución y de todos los problemas que atraviesan, mayores o menores, se encuentra con nosotros Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 37 años de la actual Constitución. La primera... Dije bien, 1812. Sí, 1812. La Constitución sí. de la Pepa, la de las Cortes Pepa, de Cádiz, ¿no? Efectivamente. Bien, haciendo un poco de historia, hay quien opina que si aquella Constitución no hubiera sido machacada, digámoslo así, España hoy sería más adelantada. Sí, sí. Yo me atrevería a decir que no probablemente, sino sin duda, ¿no? Era una Constitución muy avanzada para su época. De hecho, fue un modelo constitucional para el entorno político de una época apasionante, visto con los ojos de quien, bueno, se asoma a esa historia unas cuantas centurias después. Probablemente quien vivía en aquellos momentos no lo vería tan apasionante, ¿no? Pero sin duda un momento apasionante de un profundo cambio en Europa, de esa gran resaca revolucionaria de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y la Constitución del 12, de hecho, fue un estándar constitucional que se empleó como modelo de constitución liberal y avanzada no solo en Europa, sino también en Hispanoamérica, ¿no? Incluso en Norteamérica. Claro. ¿no? Sí, porque yo creo que en parte el fracaso de la Constitución del 12 estribó en que quizá era más moderna de lo que en aquel momento España tenía capacidad para soportar, ¿no? Claro. Y prueba de ello es que no pervivió y fue un modelo curiosamente exitoso fuera de las fronteras de España, pero fracasado en la península ibérica. Una historia que lamentablemente se repite a lo largo de nuestra historia. Sí. Cuando parece que vamos a dar el paso, algo llega que lo fastidia. Bueno, 37 años de la actual Constitución, en pleno debate. Su vigencia, dada la situación política actual, ¿es preciso reformarla, en su opinión? Bueno, yo creo que aquí hay dos debates que se mueven en dos planos distintos. Hay el debate político y en ese debate, en ese entorno, sí es verdad que se ha creado un clima en el que parece que todo pasa por la reforma de la Constitución, ¿no? Por una parte, porque ha habido partidos como Podemos, ¿no? que han aprendido, es paradójico, ¿no? Han aprendido las enseñanzas de Goebbels, ¿no? Y esto que explicaba Klemperer en su magnífico libro, ¿no? Sobre el poder de las palabras, ¿no? De cómo trasladar un imaginario a la gente que transforma esa realidad con palabras, ¿no? Hablar de una nueva transición, del régimen del 78, bueno, genera una sensación en el ciudadano que yo creo que es absolutamente falsa, pero es verdad que genera la sensación de que tenemos que abordar un cambio no solo de constitución, sino de régimen, y por tanto es necesario un nuevo proceso constituyente, un nuevo pacto constitucional, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego están los partidos, digamos, institucionales, ¿no? Sí.
consideran que una manera de acercarse otra vez al ciudadano y de que el ciudadano sienta otra vez, vuelva otra vez a la afección democrática y a la confianza en las instituciones, es cifrarlo todo en cambiar la norma suprema, cambiar la Constitución para limar a esas asperezas que en ese imaginario popular también han podido distanciarnos de la política, ¿no? Y del funcionamiento democrático de una democracia representativa como la española. Bien. ¿Es necesario? Pues probablemente sí, porque eso ya lo hemos instalado en el debate y hemos creado la expectativa razonable que tiene el ciudadano de que se cambie la Constitución, porque además se le ha dicho que si cambia la Constitución va a mejorar el país y vamos a resolver muchos problemas, ¿no? Yo siento decirles que no, soy pájaro de mal agüero en esto, es decir, no, cambiaremos la Constitución, pero les digo yo que el problema catalán persistirá, que la falta de comprensión hacia el modelo autonómico persistirá, y que la sensación de que tenemos una clase política poco válida, pues seguirá ahí, ¿no? Porque la Constitución al final es una norma y difícilmente cambia realidades si no es a lo largo del tiempo. Ahora, a mí si me pregunta como técnico, como constitucionalista, yo le diría, y yo creo que en eso hay un acuerdo generalizado entre los constitucionalistas de bien, ¿no? Sí. Y es que no. No, yo podría hacer una lista de 30 o 40 cuestiones técnicas que podrían ser modificables en la Constitución porque son necesarias, porque no estaban, o porque las que estaban ya no funcionan, ¿no? Pero ¿eso va a cambiar la vida cotidiana de los ciudadanos? No. Es decir, usted y yo vamos a notarlo en la compra, en nuestro día a día, para nada. Luego, el esfuerzo y el desgaste político institucional que exige una reforma constitucional de cierto calado, yo creo que no compensa el efecto real que tiene sobre la vida cotidiana esos cambios. Pero bueno, los tiempos son los que son, claro. y hoy parece que si no reformamos la Constitución este país no tiene salida, ¿no? Pues bueno, claro. Pues bien está, ¿no? La Constitución garantiza, a priori, la igualdad de todos los españoles, pero en la práctica ¿es igual un andaluz que un catalán, un asturiano que un vasco? Bueno, vamos a ver, la Constitución en realidad es paradójico lo que voy a decir, ¿no? Pero lo que garantiza no es la igualdad, ¿no? Lo que garantiza es que es precisamente la desigualdad por razones objetivas, ¿no? Es decir, nuestra Constitución no dice todos tenemos que ser iguales, ¿no? Es decir, lo dice en la ley, todos tenemos que ser iguales ante la ley, es decir, usted y yo somos iguales ante el Código Penal, ¿no? Sí. Pero lo que la Constitución garantiza más allá de eso es que la ley, ese Código Penal, no obstante, debe tener en cuenta aquellas razones que nos hacen distintos desde un punto de vista objetivo, ¿no? Con unas prohibiciones. La Constitución lo que dice es que, mire, yo puedo establecer diferencias siempre que sean razonables, pero nunca puedo utilizar como criterio, por muy objetivo y razonable que sea, para establecer esas diferencias, el sexo, la ideología, la raza, la condición personal de cada cual, ¿no? Pero más allá de eso, la Constitución lo que nos dice, oiga, mire, a cada cual lo que es suyo, ¿no? Claro. Y por lo tanto el legislador, claro que puede tratar a los distintos de forma distinta. Y lo que se añade es que otro criterio que no puede ser utilizado para el trato desigual es la procedencia, no el territorio. O sea, la Constitución, desde el momento en el que garantiza un Estado descentralizado, pues asume que obviamente va a haber desigualdades territoriales, ¿no? De que si yo garantizo que Asturias es una comunidad autónoma, puede legislar sobre sus intereses y Cataluña sobre los suyos, pues lógicamente en Cataluña y en Asturias no vamos a legislar sobre lo mismo ni de la misma manera sobre las cosas comunes, ¿no? Por lo tanto, hemos de asumir esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Lo único que dice la Constitución es que, oiga, ahora eso sí, es decir, lo que no puede hacer una comunidad autónoma es discriminar a alguien por razón de su origen. Claro. Oiga, es que usted es asturiano y usted como asturiano en Cataluña tiene derechos distintos a los catalanes residentes. Eso es lo que no se puede hacer, ¿no? Usted estará... Que sin embargo,
En algunas En algunos casos se hace, Ajá. sí. Y el Tribunal Constitucional ha tenido una vieja pelea Sí. con ese tipo de diferenciaciones, donde la ciudadanía autonómica no puede ser un criterio utilizado para distinguir a los españoles frente a las leyes autonómicas, ¿no? Hombre, hay casos en los que se puede entender que hay una cierta razón para explicarlo, más en la línea del arraigo, ¿no? Oiga, si usted es un asturiano que vive en Cataluña accidentalmente, pues parece que no tiene mucha... O al revés, un catalán que vive accidentalmente en Asturias, no tiene mucho sentido que a lo mejor usted tenga que tributar en Asturias como tributa un asturiano. A veces lo vemos siempre en términos de derechos, pero también lo hay en términos de deberes. Lo que pasa es que en España siempre hemos tenido un gran problema con la diferencia. Los españoles llevamos muy mal la diferencia, que algo sea diferente a nosotros, ¿no? Y eso explica pues toda esta especie de estremecimiento que nos causa cada vez que oímos hablar a unos catalanes hablando entre sí en catalán, ¿no? Y en cambio no nos produce ese estremecimiento oír a unos ingleses, ¿no? Es decir, hay cosas que no llevamos bien la diferencia. Ahora, es cierto que el sistema ha tenido, es decir, que el sistema autonómico yo creo que ha sido eficiente y beneficioso, ha ayudado a modernizar y a hacer este país más democrático, más plural, más moderno, pero es verdad que ha tenido disfunciones, ¿no? El propio sistema tiene un diseño disfuncional y por eso es una de las razones por las que quizá debiera modificarse, ¿no? Pero ¿es operativo ese sistema autonómico en el que hay 17 comunidades con 17 sanidades distintas, 17 educaciones distintas? Es decir, cada escolar estudia una historia distinta según la comunidad en la que se encuentre, estudia una geografía distinta, o sea, ya no hay tajo, afluentes por la izquierda, afluentes por la derecha, para todos los escolares de España. Sí. Ahora, cada uno estudia... Sí. Bien, pero fíjese, ese es uno de los defectos estructurales que tiene el sistema, y no tanto porque la Constitución prevea eso, que no lo prevé, ¿no?, sino cómo se aplicó la Constitución. Muchas de las cuestiones que nuestros políticos esgrimen ahora como causas y razones para la reforma constitucional en realidad no tienen su origen en el texto constitucional, sino en cómo se empleó la Constitución por los políticos para ciertos diseños, como es el caso del sistema autonómico, ¿no? Yo creo que probablemente ha mencionado usted los dos grandes escollos, ¿no? o los dos grandes problemas estructurales del sistema por dos razones, ¿no? Una política y otra económica, que son educación y sanidad. ¿Por qué educación y sanidad son, yo no diría un problema, ¿no?, porque no son un problema, pero sí que generan esa sensación de diferencia injustificada entre los territorios, ¿no? Bueno, primero por el coste. Sí. Claro, una comunidad autónoma con gran capacidad de recaudación y potente económicamente puede costearse su sanidad y puede costearse su sistema educativo. Una comunidad autónoma como la asturiana, que es muy dependiente, que no tiene capacidad efectiva de recaudación y por tanto no tiene una disposición económica, no está saneada económicamente, difícilmente puede sostener una sanidad pública con un nivel de calidad al que estamos acostumbrados o un buen sistema educativo, porque no hay dinero. Hoy el presupuesto que se está discutiendo en Junta General del Principado, la mitad del presupuesto se lo lleva a sanidad y educación, y creciendo, ¿no? Y sobre todo el de sanidad, porque además somos una población muy envejecida. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema económico que genera muchas diferencias. Con el tiempo que sucede, que las sanidades de las comunidades autónomas ricas y sus sistemas educativos son más potentes que los de las comunidades autónomas pobres. Claro. Y luego un problema político que viene ligado a esto, ¿no? Y es que yo creo que el Estado ha hecho en esto una cierta dejación de funciones. Quiero decir, probablemente tenía que haberse pensado con un poco más de cabeza el que las comunidades autónomas sin capacidad económica real asumieran competencias que las han asfixiado, como la sanitaria y como la educativa, ¿no? Pero en el caso de la educación yo creo que el Estado tenía que haber... yo creo que tenía que haberse impuesto como cuestión de Estado evitar precisamente esas diferencias. Bueno, vale, muy bien, usted gestiona ciertas cosas
del sistema educativo, pero la estructura del sistema educativo, su diseño curricular, eso lo hace el Estado, claro, porque esto es una cuestión de todos. Como bien dice usted, no tiene sentido que en Euskadi o que en Cataluña se estudie historia de Euskadi y historia de Cataluña, además contada de una manera como se cuenta, ¿no? Y en cambio no se cuente la historia de España, claro, ¿no? o la europea, ¿no? Citaba usted el tema de Cataluña, bueno, está de máxima actualidad. Bueno, si Cataluña continúa con las pretensiones o la idea que tienen sus dirigentes, ¿qué salida le queda al Estado español? Pues una salida malísima. Malísima, y sobre todo porque yo creo que el Estado español, el gobierno, ha gestionado erróneamente, yo creo muy mal toda esta crisis, ¿no? Porque ha permitido que esto se enquiste y yo creo que ahora estamos en una situación muy complicada y vamos a ver qué sucede ahora después de la recién sentencia que acaba de publicar el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la resolución del Parlamento de Cataluña, ¿no? De desconexión con el Estado. Vamos a ver en qué queda este asunto. ¿Por qué digo esto? A ver, yo creo que en Cataluña ahora mismo pueden pasar dos cosas, y es que se provoquen unas nuevas elecciones, que es lo más probable, bueno, que ese matrimonio extraño, ¿no?, entre Junts pel Sí y la CUP, ¿no funcione, y que la CUP, en su línea antisistema, ¿no?, y anarcosindicalista, dejan de ser los herederos del POUM y tal, pues fuerce lo que no queda más remedio institucionalmente, que es unas nuevas elecciones en Cataluña, ¿no? Lo cual puede ser dramático también. Imaginemos que insisten, ¿no?, que llegan a un acuerdo, hay nuevo presidente y siguen adelante, ¿no? Siguen adelante. Bueno, pues ahí hay un abanico en escala y gradación que va desde, bueno, admitamos que aquí tenemos un problema político, vamos a resolverlo políticamente, y además el punto de partida es que parece que los catalanes quieren ser independientes, luego vamos a hablar de esa independencia y vamos a ordenar el proceso, ¿no? Pero que no ir a remolque de lo que decía el Parlamento de Cataluña, ¿no? Sino vamos a ordenarlo desde el Estado, ¿no? Y por lo tanto, en fin, yo a mí, si me preguntase el presidente del gobierno, cosa que no me cabe duda que no hará, yo le diría, pues mire, yo lo que haría sería poner a mis fontaneros, con los fontaneros de Cataluña, en una casa, en una masía perdida en el Pirineo leridano, ¿no? Y con la instrucción de que de aquí no salís hasta que no lleguéis a un acuerdo, y además lo que tenéis que hacer es decirles, ¿queréis ser independientes? Pues vamos a hablar de la independencia, ¿no? Y vamos a empezar a negociar vuestra independencia y cambiarles un poco el pie. Pero claro, eso va desde ahí a sencillamente activar la Brunete, ¿no? Hombre, yo creo que esto es gravísimo, ¿no? Es decir, tener que acudir a las fuerzas de seguridad del Estado o el Ejército. Lo otro, a ver, yo creo que es muy grave esto último porque es traumático, ¿no? Es decir, empezar esto es como la primera intentona, ¿no?, de Companys, ¿no? y tal, ¿no? Empezar a detener a gente y a generar, claro, una situación, es que a mí me cuesta trabajo pensar, ¿no? Yo no me imagino a la Policía Nacional o a la Guardia Civil entrando en ayuntamientos, en el Parlamento, a detener, ¿no? Y además a encausarles, imputarles un delito de sedición o de rebeldía, o declarar el estado de alarma. Quiero decir, bueno, a mí como jurista es algo que me genera una gran tensión, ¿no? Lo otro, fíjese, yo le diría, ¿y qué pasa si quieren ser independientes? No pasa nada. Quiero decir, hemos dramatizado algo que yo creo que hay que quitarle. Yo sé que lo que digo puede escandalizar, pero que hay que quitarle y hay que tratar de verlo con menos dramatismo, ¿no? Es decir, esto es como cuando en una casa alguien le anuncia a sus padres que se va a divorciar, ¿no? Y una reacción puede ser, se acaba el mundo, y esto es absolutamente dramático y todos sabemos que la gente se divorcia y no pasa absolutamente nada, o vivirlo con naturalidad. Bueno, vivamos con naturalidad este hecho. Bueno, pues puede haber una parte de la población española que no quiere seguir perteneciendo a España. Bueno, muy bien, hablemos de ello, y hablemos políticamente de ello, ¿no? Y sobre todo, protegiendo y garantizando los derechos de esa otra parte, que por el momento es mayoritaria. Que quiere seguir siendo española, claro. Continuaremos hablando de esto de la Constitución, pero bueno, me indican mis compañeros de realización que ya no hay tiempo. Vamos.
Esto es una sorpresa, no contaba yo con esto. Todos tenemos un pasado y nos persigue. Efectivamente. Todos tenemos un pasado Y nos persigue. Vamos a bajar un poquito lo que es la música. Todos tenemos un pasado y el de Ignacio Villaverde pasó y mucho por la música. Sí, cierto. Es una sorpresa. Sí, esto tiene, pues puede tener la florera de más de 20 años, igual 30 y tantos años. Porque ¿no? era usted cantando. Esto era yo cantando, sí. Claro, en el año... Sí. Pues esto tiene que ser del año 81, 82. Ahí lo tenemos. Sí, efectivamente. En el año 81-82, Sí, bueno, pues el que hoy es... sí. No, era más joven, ¿no? Bueno, pero sí, claro, estoy con mis guitarras. El que hoy es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, bueno, pues cogía la guitarra eléctrica y cantaba en un grupo que se llamaba Néctar. Néctar, efectivamente. ¿Cómo recuerda aquella época? Pues una época muy bonita, muy apasionante, de descubrimientos. Yo sé que esto suena muy pedante, muy cursi incluso, pero claro, teníamos 14, 15, 16 años, ¿no? Y descubrías un mundo. Yo lo recuerdo además perfectamente. En mi casa no se escuchaba música, ¿no? Es decir, no, pues como la mayoría de las casas españolas humildes, ¿no? Pues era Paquita Rico y qué sé yo, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y yo recuerdo que un día, zapeando entre las dos únicas cadenas que había en España en aquel momento, en blanco y negro, la 1 y la 2, descubrí aquel programa que se llamaba Popgrama, ¿no? Y lo primero que vi fue un concierto de Blondie, ¿no? Claro, aquello para un crío de 14 años que debía tener yo, de repente ver a Debbie Harry, aquella rubia encuerada, aquella música, qué tal, y encima era un programa sobre la New Wave y el punk que estaba emergiendo. Claro, aquello fue... Llevó una revelación. Sí, y de hecho en ese momento yo ya me quedé con mis amigos de la pandilla, ¿habéis visto esto? Y ya empezamos, y de ahí pues vinieron lodos tan bonitos y tan entrañables como Los Locos, de Carlos Redondo y Paco. Y continúa ligado a la música. Y continúo, sí, muy amateur y muy tal, y de hecho ahora tenemos entre manos un nuevo proyecto así entre amigos y ya gente ya que te ayuda, ¿no? Y sí, porque al final eso es un gusanillo que se te queda ahí siempre, ¿no? El escenario es muy bonito y muy satisfactorio, y al final, de hecho, ya ve la cantidad de viejas glorias y algunas muy viejas glorias que han vuelto otra vez a coger la guitarra, ¿no? Muy brevemente, entre nosotros, en aquel Gijón de los 80 tenías un grupete y tal, ¿se ligaba más? Yo nunca ligué nada, yo no sé cómo me arreglaba, pero esto me lo dice también como profesor, bueno, la tarima, y yo nunca he tenido la sensación de ligar ni de esa manera ni de otra, pero sí se ligaba, sí ligaba, sí. Claro. Sí, hombre, había esta cosa del escenario que siempre tenía mucho tal, y alguno de mis amigos y tal se ligaba, sí ligaba, ¿no? Pues Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional y guitarrista y cantante, o guitarrista y cantante y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por hablarnos de la Constitución desde la de 1812 hasta la actual, por hablarnos del tema de Cataluña y también por permitirnos, bueno, viajar con usted en el tiempo hacia el grupo Néctar, cuando usted se colgaba la guitarra y bueno, pues se abría paso en el mundo de la música. Muchísimas gracias. Gracias por volver a hacerme joven. Muchas gracias. Por Dios. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad y volvemos tan solo dentro de 1 o 2 minutos con de nuevo temas que esperamos que sean de su interés. Vamos a hablar de la Inmaculada, de la fiesta de la Inmaculada. Hasta ahora. Bien, pues a vuelta de publicidad continuamos en esta noche del martes 8 de diciembre. Al principio del programa hemos hablado de la fiesta de la Constitución con la intervención de Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Hemos hablado acerca de la Constitución, de la Carta Magna, bueno, y de todos los problemas y avatares que está suscitando en los últimos tiempos. Nos centramos ahora en la festividad de hoy, en la festividad del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, patrona del arma de infantería.
bueno, para hablar del arma de infantería y del acuartelamiento Cabo Noval, sede del Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable Príncipe número 3, ubicado en el concejo de Siero. Como saben, se encuentra con nosotros esta noche Fernando Melero y Claudio, teniente coronel de infantería, jefe del batallón Toledo del propio Regimiento Príncipe número 3. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy día grande para ustedes en el acuartelamiento Cabo Noval, ya que celebran la patrona. Pues sí, ha sido un día de fiesta para nosotros, el día de la celebración de la Inmaculada Concepción, que es la patrona del arma de infantería, y por tanto un día en el que hemos distinguido a los que han sobresalido durante el último año, y también hemos, como hacemos siempre en todos nuestros actos, honrado y recordado a aquellos compañeros que murieron en el cumplimiento de su deber. Vamos a recordar un poco, si le parece, bueno, de dónde procede la festividad de la Inmaculada como patrona de la infantería. Se remonta a los tercios de Flandes. Bueno, usted seguro que lo sabe mejor que nosotros. Vamos a recordárselo a los telespectadores. Bueno, se remonta al año 1585. Lo vemos con el siguiente vídeo. El milagro de Empel fue un suceso acaecido los días 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los 80 años, en la que se enfrentaron un tercio del ejército español, comandado por el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, a una flota de 10 navíos de los rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos, bajo el mando del almirante Philips van Hohenlohe-Neuenstein, a raíz del cual la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles, actual infantería española. De acuerdo con las crónicas, el 7 de diciembre de 1585, el tercio español, compuesto por unos 5.000 hombres, combatía en la isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Waal. Bloqueada por completo por la escuadra del almirante holandés, la situación era desesperada para los españoles, pues además del estrechamiento del cerco, había que sumarle la escasez de víveres y ropas secas. El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa, pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Hohenlohe-Neuenstein recurrió a un método muy utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados españoles. En ese crítico momento, un soldado del tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera y enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Esa noche se desató un viento completamente inusual e intensamente frío que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Hohenlohe-Neuenstein llegó a decir: «Tal parece que Dios es español a lograr tan grande milagro». Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia, actual infantería española. Bueno, pues lo veíamos con esos cuadros, en su mayor parte de Augusto Ferrer-Dalmau. ¿Le gusta el pintor? Me gusta mucho, tengo bastantes obras suyas, no originales naturalmente, y le conozco además porque Ferrer-Dalmau estuvo precisamente con nuestro regimiento en la última misión de Afganistán para tomar algunos apuntes que posteriormente ha hecho obras de las misiones que hizo el regimiento en la última misión en Afganistán. Perfecto, pues vamos ya con lo que es las preguntas relacionadas con usted. Hablamos del regimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres lo componen en la actualidad? Pues en la actualidad en torno a unos 1.000 que forman parte del regimiento, que tiene 2 batallones, y además en el acuartelamiento está la unidad de servicios del acuartelamiento Cabo Noval, que son unas 60 personas que con su trabajo ayudan también al funcionamiento diario y para que las unidades, digamos, operativas podamos hacer nuestra labor. Le agradezco que me haya preguntado lo de hombres y mujeres y no cuántos hombres y cuántas mujeres, porque efectivamente no sabría responderle exactamente el número de hombres o de mujeres. Para nosotros no existe esa distinción, ¿no? Existe, lógicamente, por razones de alojamiento, por razones de organización, etcétera, conocemos los números, ¿no? Pero no hacemos ninguna distinción en nuestras listas, nunca vienen cabos primeros, cabos, soldados, nunca vienen cabos hombres, cabos mujeres, ¿no? Mujeres, claro. ¿Cuál es la edad media de la tropa? Pues la edad media en torno a unos 30 años, dependiendo también el empleo de tropa, son 4 empleos: cabo mayor, cabo primero,
cabo y soldado, lógicamente, pues los cabos primeros y los cabos mayores pues son más veteranos, de más edad, y los soldados, lógicamente, pues son más jóvenes. Hablaba usted antes de la mujer en las Fuerzas Armadas, de la mujer en el propio regimiento. En el Ejército Español, la mujer forma parte de las unidades de combate, ¿no? Absolutamente. Tanto de combate están integradas perfectamente y ocupan cualquier puesto de cualquier unidad. Se puede encontrar una mujer de fusilera, se puede encontrar una mujer de tiradora de ametralladora, se puede encontrar una mujer de tiradora de mortero. No hay ninguna restricción, y de hecho no es que no la haya en los papeles, no la hay en la realidad, para que las mujeres ocupen. Tenemos sargentos, suboficiales, jefes de pelotón. No hay absolutamente ninguna restricción para ello. No obstante, en otros países europeos considerados popularmente más avanzados, la mujer no ocupa puesto de combate. Efectivamente, hay algunos ejércitos de tanto Europa como América, de los Estados Unidos, que las mujeres no pueden ocupar unidades, no pueden estar en unidades de combate. Unidades tipo submarinos, por ejemplo, en la Armada, etcétera. Los integrantes del regimiento, me refiero a tropa principalmente, ¿son mayoritariamente asturianos? Pues no le diría yo que mayoritariamente. Hay un número, como es lógico, de asturianos, pero hay un número de gente importante que es de fuera. Precisamente este lunes hemos dado la bienvenida, en concreto al batallón, a 24 miembros nuevos, ¿no?, en el regimiento, el otro batallón a otro número. Y tengo soldados que vienen de Cádiz, de Huelva, de Murcia, de Ciudad Real, de Salamanca y también, evidentemente, pues de Avilés y de La Viana, ¿no? Claro. Pero no diría yo que es una mayoría de asturianos. Hay asturianos, como es lógico, pero no mayoritariamente. Y usted, que lleva ya años en el ejército, bueno, ¿qué tal soldado militar es el asturiano? Bueno, el soldado asturiano es un soldado excelente. Es un soldado excelente porque une a todo el soldado que está en una unidad de infantería, pues sabe de los sacrificios que ello conlleva. Pero aquí el soldado está acostumbrado, por razones obvias, a unas situaciones duras, a unas condiciones climatológicas duras, a unas condiciones adversas. Entonces el soldado es un soldado duro, es un soldado, bueno, pues como es el carácter, digamos, del norte, ¿no? Gente recia, gente noble, gente seria, gente trabajadora, gente discreta, que hace las cosas sin alaracas y gente, en definitiva, que aguanta muy bien cualquier situación. Forman parte, me corrige si me equivoco, de las Fuerzas de Acción Rápida. ¿Es muy duro prestar servicio en Cabo Noval? Bueno, las Fuerzas de Acción Rápida ya no existen como tal. Ahora mismo nosotros estamos encuadrados en la Brigada Transportable, la Brigada Galicia, una brigada ligera. El título de transportable es más bien ahora mismo una cuestión más de tradición. Y formamos parte, junto a la Legión, la Brigada de la Legión y la Brigada Paracaidista, de las Fuerzas Ligeras, que sí tienen, digamos, el componente de la antigua Fuerza de Acción Rápida, pero en este momento ya no se llama la Fuerza de Acción Rápida. Me preguntaste si es duro. Sí. Bueno, pues el ejército en sí es duro. El ejército en sí es duro porque impone una disponibilidad, impone unos sacrificios personales, familiares, etcétera, etcétera, que no tienen otras profesiones, pero que nosotros conocemos cuando de alguna forma entramos en el ejército, cada uno por su vía, y que asumimos, por supuesto. El estar en una unidad de infantería pues es más duro todavía, en una unidad de infantería ligera como la nuestra, todavía un poquito más duro, porque evidentemente nuestros medios de transporte son nuestras piernas, ¿no? Y llevar la mochila, el armamento, el casco, etcétera, etcétera, pues no es lo mismo llevarlo en vehículos que llevarlo a pie. Y luego, pues nos referíamos antes a ello, ¿no? El ser infantería ligera en Asturias, pues se añade un plus de dureza por las condiciones climatológicas adversas que a nadie se le escapa. Yo he estado mucho tiempo destinado en el sur y no es lo mismo, evidentemente, salir de instrucción en la provincia de Almería que aquí, ¿no? A nivel de calle, no obstante, se les conoce como la Legión del Norte. Usted ha servido en la Legión, nos comentaba antes. ¿Es equiparable la dureza de una unidad con la otra? Efectivamente, se conoce la Legión del Norte precisamente por esa circunstancia, pues porque hacemos la misma instrucción que la Brigada de la Legión, estamos encuadrados en la misma digamos, en la misma unidad, que es las fuerzas ligeras, como antes le decía, junto también con la Brigada Paracaidista, y la instrucción, el adiestramiento es exactamente igual. Por ello la participación en las misiones en el exterior exactamente igual. Nos turnamos con ellos como ellos se turnan con nosotros cuando nos han relevado, los hemos relevado, de manera que por eso tiene ese apelativo, ¿no?, de la Legión del Norte, el regimiento.
Claro. Por otra parte, el regimiento lleva muchísimos años vinculado a Asturias. ¿El regimiento como tal se siente como un asturiano más? Sí, el regimiento lógicamente está formado, primero está formado por muchos asturianos y segundo, nosotros estamos instalados en Asturias, quiero decir que el personal hace su vida en Asturias, nuestras familias van al colegio en Asturias, muchos soldados que aunque sean de fuera pues echan novia en Asturias, claro. Quiero decir, la gente está muy integrada, como no puede ser de otra manera, en Asturias. En las últimas encuestas realizadas en la población cada vez valora más la labor que hace el ejército, cada vez están ustedes mejor valorados. ¿Es un acicate para continuar con esta labor? Naturalmente, quiero decir, a todo el mundo le gusta que le reconozcan lo que hace, ¿no? Pero es que además no deja de ser una alegría que la sociedad te reconozca, porque lo comentaba hace un minuto, ¿no? Nosotros pertenecemos a la sociedad, es decir, nos nutrimos de la sociedad, estamos integrados en la sociedad, puesto que vivimos en la sociedad, y sobre todo nuestro trabajo es servir a la sociedad. Ese es el trabajo, prestar un servicio a la sociedad. Por tanto, que la sociedad a la que prestamos un servicio, a la que queremos prestar un servicio, te reconozca lo que haces, pues no deja de ser una alegría, lo primero, y luego efectivamente un acicate para seguir mejorando y para seguir adiestrándonos y para seguir cumpliendo con nuestra misión. Un regimiento que ha prestado labores de misión de paz en el exterior, algunas de ellas Kosovo, Líbano, Afganistán. Bueno, ¿el regimiento está siempre listo para acudir a donde se le solicite? Absolutamente, estamos siempre preparados dentro de los ciclos de disponibilidad que tiene el ejército, ¿no? El ejército español. Nos adiestramos permanentemente para cuando así se decida poder ser empleados en el escenario que se decida, naturalmente. En los medios de comunicación hay un run después de los trágicos atentados de París. Muchos apuestan por fuerzas sobre el terreno, de ir. Si España tuviera que mandar fuerzas, ustedes serían de los que irían. Bueno, no me corresponde decirlo a mí, ¿no? Quiero decir, en este caso primero el gobierno debería decidir la participación y la modalidad de participación. Y luego el Estado Mayor del Ejército, el Estado Mayor de la Defensa, concretaría esa participación ya a nivel militar, y el Estado Mayor del Ejército decidiría las unidades que podrían ir, ¿no? Es evidente que nosotros en este momento, el regimiento va a estar a partir del 1 de enero en una situación de altísima disponibilidad. La OTAN ha creado dentro de su fuerza de respuesta, ha creado una fuerza de respuesta muy rápida. Y dentro de esa fuerza de respuesta muy rápida, esa brigada de muy alta disponibilidad, el regimiento es la punta de la lanza, el que tiene mayor disponibilidad de esa brigada. A partir estaremos así durante todo el 2016. Hemos tenido nuestro adiestramiento intensivo durante este año 2015 y nuestra certificación, porque la OTAN ha certificado que estamos preparados y estamos con los medios, las condiciones y el adiestramiento para poder cumplir las misiones que se asignen. Si la OTAN participara como tal, pues habría que ver si el gobierno español decide esa participación, porque como usted sabe las misiones de la OTAN se deciden por unanimidad en el Consejo Atlántico. Entonces habría que ver, pues podríamos participar. Si el gobierno español decide participar de cualquier otra forma, pues habría que ver qué forma decide participar y con qué unidades decide participar para ver en qué se concreta esa participación. ¿Qué experiencias, tanto profesionales como humanas, se traen ustedes de misiones en el exterior? Pues las experiencias son muy enriquecedoras. Desde el punto de vista profesional, es poner en práctica para lo que nos adiestramos continuamente. Además, eso nos permite un aprendizaje y una mejoría, puesto que es aplicarse en el terreno pues todas las tácticas, las técnicas, los procedimientos con los que tenemos que manejarnos. La propia evolución de esas tácticas y esas técnicas hace que tengamos que adaptarnos a ello continuamente. Por tanto, desde el punto de vista profesional es absolutamente enriquecedor. Desde el punto de vista personal es una experiencia, yo diría que única, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y para los que van por primera vez, ¿no? Se ve mucha tragedia, se ven situaciones muy duras que hacen que la gente madure con una velocidad muy rápida, porque se da cuenta de cuál es la situación que tenemos nosotros aquí en España para nuestras sociedades occidentales de bienestar, de confort, etcétera, etcétera, y eso te pone en valor, ¿no? Cómo vives tú y cómo viven en aquella gente, ¿no? Y hace que la gente, sobre todo los más jóvenes, vuelvan absolutamente cambiados cuando van a una misión de este tipo, que además suelen ser largas, porque son 6 meses intensivos en la zona de operaciones.
operaciones y hace que efectivamente la experiencia personal sea inolvidable, yo diría. Oía por la radio hace relativamente poco a un compañero suyo que había estado en Afganistán precisamente y decía que las tropas españolas sobre el terreno en países como Afganistán, Líbano, se integraban mejor con la población porque ponía el ejemplo, decía, los norteamericanos, el ejército norteamericano, monta, digamos, un McDonald's para ellos y comen lo mismo que pueden comer en Alabama y, sin embargo, las tropas españolas acaban haciendo paella echándole alimentos de la propia población autóctona, es decir, interactúan más con ellos, son como más accesibles, es decir, no crean una barrera de distancia entre un ejército extranjero y una población local. Efectivamente, uno de los éxitos, digamos, reconocidos por todo el mundo del ejército español en zona de operaciones es la integración o, digamos, la interacción, ¿no?, con los habitantes del país, ¿no? Es resultado de la mentalidad española y del carácter español, que es más abierto, es más tal. Es decir, un soldado español ve a un niño sufriendo y le da un caramelo o una chocolatina de su ración, o el soldado español, como español que es generoso en general, ¿no? Y si tiene que quedar sin comer su ración porque se la da una persona que ve que lleva 4 días sin comer, pues se la da, ¿no? Los ejércitos europeos, sobre todo los anglosajones, pues son más, en ese aspecto, son más duros, son más, en fin, son distintos a los españoles. Esto no es ni más ni menos que una muestra, digamos, del carácter español, ¿no? El ejército actualmente es punta de lanza en tecnología también. ¿El regimiento está en los últimos avances de tecnología? Pues sí, el regimiento en este momento está dotado con los mejores materiales que tiene el ejército español. Está dotado con unos materiales que son acordes con los materiales que tienen el resto de ejércitos de nuestro entorno, materiales de última generación, digamos, sofisticados, que nos exigen un gran esfuerzo, evidentemente, de aprendizaje, de adiestramiento y de constante evolución para estar al día y ser capaz de manejarlos, ¿no? Pero sí, en este momento tenemos un material más que acorde a las misiones que tenemos que cumplir. Me imagino que nada que ver con el ejército en el que usted entró con ¿cuántos años? Pues con 20 años. Con 20 años. Con 20 años. Pues efectivamente ha habido una evolución extraordinaria. Primero porque el ejército pasó de ser un ejército de reemplazo a ser un ejército profesional. Eso ya le da un carácter completamente distinto. Y fundamentalmente porque la participación de España, del ejército español en las misiones internacionales ha hecho que el ejército español, que era un ejército principalmente de guarnición, digamos, pues haya salido al exterior. Eso, como le comentaba antes, las misiones hacen que te tengas que adaptar a las nuevas tácticas, a los nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Y la propia entrenamiento más intensivo que se recibe cada vez que se va a una misión, pues hace que efectivamente el ejército haya evolucionado, las tácticas han evolucionado, los procedimientos han evolucionado, cada vez que hay un combate nuevo, cada vez que hay un escenario nuevo, porque digamos que el enemigo siempre busca, echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Entonces busca siempre ir por delante, y ante esa nueva evolución de esa amenaza hay que hacerle frente, hay que adiestrarse para hacer frente a eso, ¿no? Con lo cual la evolución es rapidísima en poquísimo tiempo. Dentro de lo que es el ejército OTAN, marines norteamericanos, legión extranjera francesa, bueno, pues fuerzas también inglesas, ¿hay algo que envidiar desde España? Pues absolutamente no, porque tanto en las misiones en las que participamos con ellos, como en los ejercicios bilaterales que se realizan, pues se demuestra que estamos al mismo nivel. No quisiera yo ser pretencioso, pero incluso hasta mejores, ¿no? De hecho, en este momento, como le decía antes, la OTAN nos ha certificado, la OTAN nos ha pasado un examen, para ponerlo en palabras, digamos, en román paladino, ¿no? Entendible, nos ha examinado y hemos pasado con sobresaliente el examen y nos ha dicho: están ustedes preparados para ser la fuerza la punta de lanza de la fuerza de reacción rápida de la OTAN, ¿no? Con lo cual, si no hubieran dicho no, ustedes no están preparados, yo como organización no quiero que ustedes estén aquí, ¿no? O sea que en este momento no tenemos nada que envidiar, si acaso los demás tendrían que envidiarnos algo a nosotros, ¿no? Perfecto. Hace 20 años la situación era distinta, el enemigo potencial era el bloque del Pacto de Varsovia. Bueno, con la caída del muro de Berlín, el enemigo potencial actualmente es el yihadismo, que bueno, golpeó hace escasas fechas en Francia con terrible dureza. ¿Ustedes reciben entrenamiento especial para amenazas yihadistas o para enfrentarse a potenciales enemigos yihadistas? Bueno, nosotros recibimos, nos adiestramos para hacer frente a una panoplia grande de amenazas, ¿no?
efectivamente el enemigo antes era un enemigo muy definido, que además en los libros militares decimos que era el enemigo convencional, ¿no? Porque estaba como muy bien definido. En este momento el enemigo, que nosotros le llamamos asimétrico, ¿no? porque tiene distintas variables y distintas formas de acción, de hecho, ¿no? Y acciones que no están recogidas en reglamentos, ¿no? Eso hace que nosotros tengamos que adaptarnos a ese enemigo, y conforme conocemos cuál es el enemigo, cuál es la potencial amenaza que hay, pues nos instruimos para eso, como es lógico, ¿no? Y nos instruimos para poder hacer frente tanto directamente como indirectamente. Por ejemplo, en esto de ayer, pues regresó de Senegal un equipo de instructores del regimiento que ha estado instruyendo al ejército de Senegal en un marco de una actividad de cooperación que tienen las Fuerzas Armadas españolas con Senegal. A nadie se le escapa que Senegal es un país estable en una zona ahora mismo como es el Sahel, que es una zona pues inestable, muy inestable, y de preocupación, evidentemente, para España. Usted ha estado en Afganistán, no me equivoco, ¿no? Usted ha estado en Afganistán, ha combatido o ha prestado servicio contra los talibanes. Al tener este carácter fanático, ¿son un enemigo más peligroso que lo que podría ser un enemigo convencional? Bueno, efectivamente, es un enemigo peligroso sobre todo porque tiene unas formas de acción que no son definibles, ¿no? Entonces, y efectivamente ese fanatismo hace que su combate sea particularmente inesperado, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso efectivamente, como sabemos cuáles son esas condiciones a las que nos enfrentaríamos o a las que nos hemos enfrentado, pues el entrenamiento busca prevenirse precisamente o poder hacer frente a todas esas situaciones, naturalmente. En una misión como la de Afganistán, la bautizan quizás los políticos como misión de paz, pero allí hay una guerra. Es decir, circulan imágenes por YouTube de soldados españoles devolviendo fuego enemigo. Bueno, vamos a ver, la misión de paz es una acepción genérica quizás, ¿no? Evidentemente, si hubiera paz no haría falta que fuera el ejército, ¿no? Cuando es necesario que acuda el ejército es porque la situación cuanto menos es de conflicto, ¿no? Guerra o no guerra, también la palabra guerra ahora mismo es una definición está un poco en el aire, pero evidentemente situaciones de combate pues sí se han producido naturalmente. El gobierno actual lo ha reconocido así. Y es muy duro para las familias cuando ustedes se van a una misión como puede ser Afganistán, como puede ser Líbano. Pues naturalmente que es duro, puesto que las misiones en este momento están durando aproximadamente 6 meses. 6 meses. Con lo cual pues son 6 meses en los que pues está uno alejado de las familias, de las condiciones, en fin, de la vida normal de la familia, de los hijos, de las preocupaciones de los colegios, etcétera, etcétera, la preocupación diaria. Y ya no solo esos 6 meses, sino que los 6 meses anteriores a salir de misión, el adiestramiento, como le comentaba antes, que es muy intensivo, pues también es muy duro, con muchos días fuera de casa, con muchos ejercicios y maniobras. Por tanto, se hace un año, pues efectivamente se hace largo. Las familias de los militares forman, digamos, una parte fundamental del propio ejército, ¿no? Sin el apoyo de las familias sería absolutamente imposible que nosotros pudiéramos desarrollar las misiones que hacemos, ¿no? Las familias, cuando saben cuál es cuando se casan o con militares, ¿no? Y están acostumbradas a eso, pero no deja de ser duro, por mucho que todos estemos acostumbrados, por mucho que todos tengamos asumidos cuál es nuestra labor y cuál es nuestra misión y lo que tenemos que hacer, pero no deja de ser duro, evidentemente. Estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones de carácter general y bueno, parece que últimamente a los militares los partidos se los rifan. Quiero decir, el Partido Socialista fichó una comandante, Podemos ha fichado nada más y nada menos que el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Bien, parece que los militares están de moda entre los partidos políticos. Bueno, el Partido Socialista ha fichado a una excomandante, no una comandante. Efectivamente, Podemos ha fichado al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, también en este momento retirado ya, ex militar, por tanto. Bueno, pues no puedo hacer ningún comentario, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera cuando no pertenece a las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, cuando somos militares, tenemos una serie de derechos restringidos, derechos que conocemos perfectamente cuando entramos en las Fuerzas Armadas y que asumimos perfectamente, pero cuando no estamos en las Fuerzas Armadas, pues lógicamente cada uno puede hacer lo que quiera. Claro.
Lógico. Por otra parte, para finalizar, oía también por la radio que los militares son los que más odian la guerra porque son los primeros que la sufren en caso de que se produzca. Bueno, su deseo, entiendo que como el resto del regimiento, es que impere la calma y que no haya que vivir una situación difícil, ¿no? Pues naturalmente, yo no conozco tampoco a ningún bombero que esté deseando que haya un fuego para ir a apagarlo, ¿no? Naturalmente que nosotros no deseamos en absoluto la guerra, no nos gusta la guerra, lo único que hacemos es prepararnos primero, para evitar que se produzca, ¿no? Porque una de las principales misiones de las Fuerzas Armadas es ejercer la disuasión para evitar que se produzca la guerra. Y si no es más inconveniente, pues estar preparados para acudir en defensa de los intereses nacionales que el gobierno que esté en cada momento determine. Pues muchísimas gracias, Fernando Melero y Claudio, teniente coronel de Infantería, jefe del Batallón Toledo del Regimiento Príncipe número 3. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, día de la festividad de su patrona. Aprovechamos para felicitarlo y para felicitarle también las Navidades, que tenga unas felices fiestas que también están a la vuelta de la esquina y haga extensiva la felicitación a todo el regimiento. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y el mismo deseo para todos los asturianos, ¿no? de una feliz Navidad y sobre todo en paz y en tranquilidad. Por supuesto, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para afrontar ya lo que es la recta final de este programa especial de hoy, dedicado, como ven, de manera especial a la Constitución y a la fiesta de la Inmaculada, patrona de la Infantería. Ahora volvemos. Bueno, pues en esta noche de martes especialmente dedicada a la Constitución y a la Inmaculada Concepción como patrona de la Infantería, bueno, pues uniendo estas dos festividades, nuestros siguientes invitados unen los dos conceptos, lo que es la festividad de la Constitución con la festividad de la Inmaculada. Paso ya a presentárselos. Se trata del cabo primero del Regimiento Provincial de Oviedo con uniformidad de 1808. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Luis Manuel Rubio. Sí. Bueno, y junto a él está el cabo de granaderos del Regimiento Provincial de Oviedo, con uniformidad de 1812, Víctor Vega. Buenas noches. Buenas noches. Claro, mucha gente se preguntará, ¿y estos quiénes son? Bueno, pues vamos a señalar un poco qué ocurría en España en 1808 y en 1812, y por qué lo traemos a colación. Bueno, pues en 1808, si la memoria no nos falla, España estaba inmersa en la Guerra de Independencia contra Francia, y una región muy pequeñita, como era Asturias, bueno, pues tuvo la osadía en aquel momento de declararle la guerra prácticamente en solitario al emperador de los franceses y en aquel momento amo y señor todopoderoso de Europa, Napoleón Bonaparte. Más o menos así. Un resumen muy breve, pero conciso. Ajá. La Junta General del Principado, con dos, le declaró la guerra a Napoleón. Sí, Mandó una embajada a Inglaterra, incluso. El 25 de mayo, que es un acto que conmemoramos en colaboración con... Les colaboramos nosotros con ellos. Son los que llevaban años haciendo, los amigos del país. Sí. Y el 25 de mayo, en la sala capitular de la catedral, que fue donde se reunía en aquellos momentos la Junta, hacemos todos los años un acto de homenaje. Claro. Por otra parte, en 1812, España continuaba inmersa en esa guerra contra el invasor francés, contra el invasor napoleónico. Bueno, pues entonces, en 1812, en Cádiz, se aprueba la primera Constitución. Una Constitución muy adelantada a su tiempo, pero que, como suele ocurrir en este país, cuando tenemos algo muy adelantado a nuestro tiempo, pues nosotros mismos lo destruimos, no vaya a ser que nos haga algo de bien. La guerra por aquel entonces, Víctor, ya iba mejor para las armas españolas, ¿no? Al menos ya no iba tan mal. Sí, por lo menos ya no iba tan mal. Claro. Empezaba a haber algo de luz entre las tinieblas que llevaban unos años asolando España. Bueno, pues vamos a comentar que ambos pertenecéis a la asociación ARCA, que significa... Asociación de Recreación Histórico-Cultural de Asturias. Bien, ¿cuántos sois y qué actividades realizáis? Podéis contestar alternativamente. Vale. En número, unos 50 y pocos. Raro es que nos juntemos todos, lógicamente, porque esto es una afición y como entenderás, en tiempo libre, pues cuando la gente puede disponer en base a familia o trabajo, ¿no?
¿Y a qué nos dedicamos? Fundamentalmente recreacionismo. Recreacionismo, pero también participas en actos conmemorativos, sobre todo en estos años de atrás que hubo todo el bicentenario de todo, aunque pasó un poco desapercibido, la verdad. Yo creo que se desaprovechó una gran ocasión. También en algunas conferencias o, por ejemplo, algunos compañeros, yo fui alguna vez en colegios ir a explicarles un poco lo que es la recreación, que vean, y la época napoleónica, ver los uniformes, ver que no sea solo el libro, ¿no? Porque la recreación no deja de ser una historia en vida. Entonces yo creo que mejor que un libro, que complementa muy bien, pero verlo más en sí, no tan como, frío, como lo estoy viendo yo ahora, sí. pues te impresiona Claro, mucho más ves que un la cuadro, lámina. ves Claro. esto, ¿cómo sería esto? Pues mira, coges y tocas la tela y ya ves claro. cómo es lo que estaba en el cuadro. Claro. Víctor, el recreacionismo os ha llevado incluso hasta Waterloo. Sí, Cuéntanos esa experiencia. Este año estuvimos en Waterloo, que fue un bicentenario muy sonado y con un montón de gente, porque éramos unos 6.000 recreadores. Precisamente fuimos del 42 de Regimiento Foot. Ingleses. Sí, británicos. Combatimos en el mismo sitio en el que combatieron en el 42, en el mismo trozo de campo de batalla, más o menos, con lo cual es una cosa digna de ver. Y bueno, y el ambiente es impresionante porque estuvimos acampados en la granja que era el flanco derecho de Wellington, y una experiencia única. Oye, estoy pensando, ¿a vosotros qué os hizo Napoleón? Que primero os recreáis de españoles para combatirlo y luego, que eso está bien, pero luego de británicos para darle también cera en Waterloo. Bueno, pero también tenemos uniformidad francesa. Ah, bien. O sea, tocamos todos los palos. A ver, lo de británicos y franceses, fundamentalmente, lógicamente, quitando hasta el sur de Francia, que es donde llegan las tropas españolas, no tiene sentido un regimiento español en medio de Waterloo. Claro. Entonces, ya es la segunda vez que fuimos a Waterloo. La primera estuvimos del lado francés. Ah, bien. Y este año dijimos, bueno, pues el bicentenario cambiamos y nos vamos de escoceses. Claro. Además era un grupo variopinto. Había españoles, italianos, alemanes. Yo creo que ingleses había 3. Menos escoceses había de todo. Claro. Oye, ¿cómo os nace la afición por el recreacionismo? Bueno, a unos de una manera, a otros de otra. Claro. Pero principalmente, bueno, en mi caso personal, a través de otras asociaciones y sobre todo por el amor que tenemos por la historia. Luego otra gente del grupo empezaron desde otro punto de vista, por la bancarga sobre todo, Sí, ¿no? en los que empezaron en Arcasi. Sí, alguno de nuestros compañeros participó hasta en campeonatos internacionales de bancarga. A bancarga, vamos a explicar el término porque bueno, Sí, hay gente que puede… armas, la gente en vez de retrocarga, que es lo actual, que se carga por detrás, se cargaría por la boca del cañón. Claro, lo que es utilizando una baqueta y demás. Bueno, Sí. luego podremos verlo un poquito más en detalle. Bueno, los periodos. Tu uniforme es del periodo de 1808. Sí, mi uniforme sería el que llevaría el provincial de Oviedo justo cuando estalla la guerra. Es Si vas a describirlo, puedes levantarte si quieres Vale. para que Entonces, lo vean mejor. Es un uniforme ya anticuado para la época. El provincial debería llevar un uniforme blanco con solapas rojas, pero no lo lleva porque los provinciales, que son unas unidades de segundo orden, encargadas sobre todo de defensa de la costa, contra el contrabando, piratería, y después también de mantener un poco el orden, ¿no? Sí. Es la única fuerza que hay en el Principado en esos momentos. Era sufragado no por el Estado, sino por las provincias. Asturias era una provincia de las más pobres que había. Como ahora. Bueno, no han cambiado mucho las cosas. Ahí está. Y tenían unos uniformes antiguos de la Guerra de Convención, en la que a cambio de no mandar… Bueno, fueron dando largas, a la verdad que el regimiento nunca llegó a combatir, que fueron dando largas porque se les pidió regimientos a todas las provincias. Ellos ofrecieron uno de nobles, diciendo que no habría suficientes pecheros en Asturias por lo de las hidalguías. Sí. Entonces, verás en los botones que viene nobles de Asturias. Sí. Pero bueno, el regimiento, cuando llega a partir… estamos hablando de los 1790, 92. Cuando empieza a partir, ya terminó la guerra. La guerra de convención. La guerra de la Convención, Sí. ¿no? Que tiene otro hecho destacado para Asturias, que es cuando se trae la fábrica de armas, que sí. estaba en la zona más cercana a Francia. De San Sebastián se trae hasta a Trujillo. Oviedo. Y a Oviedo. Entonces, esos uniformes se guardaron, y entonces, ¿para qué voy a pagar otros uniformes si puedo aprovecharlos? Era un uniforme que es casi del siglo anterior en aspectos, y así por describirlo,
Destaca, bueno, puedo empezar por los pies. Los Sí, pies nada, sí. polainas, pantalón, frente al calzón que ya llevaban muchos, Sí, que era el sí. corto hasta las rodillas, y polaina larga, yo llevo polaina corta. La faja, realmente la faja estaba reservada solo a los generales, la faja roja. Lo que pasa que en España, por costumbre, siempre se llevaron fajas. Sí, Entonces se aceptaba, no era reglamentario, pero se aceptaba que llevase la faja, ¿vale? sí. Chaleco, camisa, corbatín negro con pañuelo siempre, y la casaca que lleva faldones falsos, digamos, ¿no? Sí. En este caso, el grado son 2 rayas rojas, Ajá. significaría cabo primero. Sí. Veremos después que el de Víctor solo lleva una, es un cabo. Claro. Un escudo de distinción que se dio en época a los regimientos que protegieron toda la zona de Llanes y el río Deva contra los franceses que venían desde Cantabria, que fue una línea de combate continuo. Sí. Dejo después el equipo. La chistera, que parece una cosa así, pero quemaban el gorro redondo de época. Sí. Escarapela roja, símbolo de España, de la monarquía española, y infantería con el plumero, ¿vale? Sí. Después, en cuanto al equipo, bayoneta. Bueno, esto, botella de agua, que era de lo más variopinto. Aquí cada uno Sí, se aquí buscaba cada la uno vida. podía, sí. La calabaza de peregrinos, muy tradicional. Bien, vale, claro. Botellas encordadas o lo que encontrases. Bayoneta Sable de granadero, y sable. que en este caso era también por reminiscencias de la antigüedad. Sí. La dragona, que es un elemento decorativo. En caballería tiene sentido, en infantería ninguno. En caballería es para meter la mano Sí, y en las cargas no perder. claro. Y para el otro lado, cartuchera, la bolsa de costado o bolsa panera, como indican, donde llevaban las raciones de pan. Raciones de comida. Y esto y la mochila que llevasen era todo lo que tenían con ellos en toda la campaña. Claro. El arma, descríbenos el arma. El Que arma. pesa lo suyo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto puede pesar un arma de estas? 2,5. Sí, o 3. Después vemos también, si comparas tu arma, Víctor, aunque es el mismo arma, son modelos diferentes. Sí, Este sí, es sí. el Brombees, el primero que hay, después el que tiene Víctor es el Prater Indian, que es el que se van haciendo. Lo van recortando también por cuestiones de ahorro. Claro. Es un arma de avancarga, lo que estábamos comentando antes. Frente a la retrocarga actual, que cargamos por detrás, Sí. aquí cargaríamos por delante, Bien. utilizando la baqueta, que es un elemento fundamental. Es un arma de chispa, Ajá. que ¿cómo funciona? Accionando. ¿Vamos a poder ver cómo funciona? Sí. Venga. Y después quieres. Sí. Bueno, ¿lo puedo ir haciendo a la vez? Sí. Atención, que aquí va a haber tiros. Fogueo solo. Aquí va a haber tiros. Bueno, el cartucho, en época sería igual, llevaría. Este es el que utilizamos en recreación. Nosotros en recreación disparamos fogueo. Claro. Por encima de las cabezas, cumpliendo medidas. Todo el que lleva un arma tiene una licencia, por lo menos en España. En Europa hay países donde no se exige. Va cargado con pólvora. La pólvora va medida porque no puedes excederte y demás. Entonces, el cartucho real llevaría la bala abajo, lógicamente, nosotros no. Lo primero que hay que hacer es morder el cartucho. Uno de los sistemas que se utilizaba para librarse del ejército era arrancarse los dientes. Si te pillaban estabas condenado, pero si no, Claro. muerdes. Lo suyo es tirarlo, pero… Lo suyo sería escupirlo. En ese Escupirlo. caso. Bien. Vale. Normalmente sí. Cebas un poco lo que es la cazoleta, Ajá. echas el rastrillo. Sí. Ahora mismo el arma está en posición de seguro, ¿vale? Sí. Bueno, el resto del cartucho se cogería, se metería, Ajá. se echaría primero la pólvora, después echaríamos el papel hecho una bola. Sí. Yo no lo voy a hacer, lógicamente. Porque entonces sí que la liamos. Y después se baquetearía, no hace falta dar muchos golpes, con 2 golpes. Para compactarlo todo, volverías baquetas a su lugar, porque un arma, en cuanto pierde la baqueta, Ya no valdría para ya nada. no te vale gran cosa. Y después lo que haríamos sería llevarlo a posición de disparo, Ajá. lo echaríamos la cara lo más arrimada posible Sí. para evitar quemarnos. Puede fallar, como en época, que fallaban bastante. Pero en este caso no. En este caso no, En este y caso dispararía. hubo disparo. El arma es de cañón liso, con lo cual la precisión dejaba bastante que desear. Había un dicho que es que se disparaba cuando veías el blanco de los ojos de tu enemigo. Claro. Un buen tirador, ¿cuántos disparos podría hacer por minuto? Un buen tirador, yo creo que
Si hacían 4 o 5 y ya ¿Por minuto? sería ir muy rápido. Normalmente era todo lo contrario, era gente bisoña, sin experiencia. Se dieron casos de gente que metía un cartucho, creían que habían disparado, volvían a meter otro cartucho. Claro. Llegar a reventar un arma, en época les pasaba, o Y te digo, no cebar, o… Y te digo que supongo que se daría en algunos casos. Ponerte a hacer toda esta maniobra cuando ves venir a un coracero a caballo con el sable desenvainado, dando voces, y bueno, si ves uno venir, vale. Si ves uno, el problema es cuando ves a caballería, ¿no? Cuando ves venir a todos ellos, Por ejemplo, vamos, te tiene que entrar un… Sí, a ver, la caballería ya tenía un efecto psicológico, porque son caballos grandes, unidades muy cerradas, y además la infantería es presa de la caballería. Eso fue una de las cosas que estuvimos practicando continuamente en Waterloo, que Claro. permitía el número. Lo que hacían era hacer un cuadro, Sí, sí, con sí, 4 los lados famosos laterales cuadros, y bandera y oficiales en el medio. Entonces en Waterloo, al grito de caballería, allí como éramos muchos, nuestra unidad éramos 800 Sí, o claro. 1000 personas. Claro. ¿Entiendes? Formabas un cuadro enorme y era la única forma de proteger 3 filas, una rodilla en tierra con bayonetas, la otra por medio formando un y los erizo, ¿no? terceros Casi. te estarían pasando las armas para ir disparando. Claro. Un erizo, sería un erizo. Puro y duro. Vamos con Víctor. Víctor, en 1812, fecha de la primera Constitución española, la que se conoció popularmente como la Pepa, bueno, pues la uniformidad del mismo regimiento ya ha cambiado. Sí. Bueno, tú tienes un grado menos, tú eres cabo, mientras soy cabo, que sí. Luis Manuel es cabo primero. Pero bueno, el regimiento es el mismo, cambia la uniformidad, te vemos con más toque británico, con más Sí, toque inglés, ¿no? en esta época, no me voy a poner de pie, pero básicamente sería, el uniforme es igual. La única diferencia que tiene, tiene muchas diferencias, a simple vista parece que es muy distinto, pero en realidad es muy parecido. Este tiene un corte más francés y este tiene un corte más británico. Entonces la casaca llega recta, con un montón de botones recto, y los faldones son prácticamente iguales, falsos también, ya en esta época. Se caracteriza principalmente porque no es negro, aunque parezca. Sí, es un azul marino. Es azul turquí que se conoce. Azul oscuro. Es un azul que si lo pones al lado de negro es azul, pero si lo pones al lado de azul es negro. Claro. Es muy característico. Claro. Las vueltas son de color azul celeste, como se pueden ver. Todas las enseñas en color del botón, que en este caso es amarillo, dorado. Ya empiezan a utilizarse las sardinetas, muy conocidas después porque la Guardia Real sigue utilizándolas hoy en día. Si son hacia abajo es que eres granadero, si son hacia arriba es que eres ligero, y si no las llevas es que eres infantería de línea. Claro. Esas son las diferencias. Soy cabo porque llevo una sola línea. Decir que esta parte precisamente nos llevó bastante tiempo un tema de discusión. Concretarla, Sí. porque la gente coloca las sardinetas desde aquí, desde el borde, y pasa la raya por encima, y en realidad es una cosa que tuvimos ahí. Sí, nosotros tenemos la suerte de contar con la colaboración de José Luis Calvo, que es uno de los grandes expertos en uniformes y banderas, sobre todo del periodo napoleónico. Por estas cosas. Sí. Y ante cualquier duda, la verdad que tiramos de teléfono y… Claro. Luego, el mismo emblema que lleva él, por haber participado en las mismas, porque supuestamente sería un veterano de la época, con lo cual llevaría ese mismo emblema. Y equipamiento llevaría el mismo, prácticamente, bayoneta y sable, el correaje con la cartuchera. Y luego, la cantiflora, lo de siempre, la bolsa de costado, siempre iría a la bolsa de costado, que sería donde llevaría todo. Cambia claro. El Y en este sabor. caso, al ser granadero, y normalmente toda la infantería lo llevaba, en esta época se estipula la reglamentación de que portaran morrión de suela, que se conocía, morrión de suela, que sería esto. Normalmente los morriones se suelen fabricar en paño, son de paño duro. En este caso, este es de cuero, pero deberían de ser también de paño, porque aunque en realidad los estipulaban como de suela, luego los que les llegaban, porque les venían de Inglaterra, venían siempre con menos calidad. Claro. Lleva el cordón, que es característico, rojo por ser granadero. Si fuera blanco sería infantería de línea, y si fuera verde sería infantería ligera. Claro. La granada, se puede ver perfectamente, que lleva una granada ahí, y la escarapela roja y el pompón rojo. El pompón rojo en su caso es por ser porque es
una milicia provincial, pero en mi caso es porque soy granadero, porque si fuera línea lo mismo, llevaría un pompón blanco y si fuera ligero, llevaría un pompón verde. Oye, os quería preguntar a los dos, ¿en estas guerras napoleónicas fue ya el declive de los uniformes vistosos? Sí, yo creo que sí. Sí, a partir de esta época Sí, porque- empezaron a perderse la vistosidad de los uniformes. Hay que tener en cuenta que ya la guerra cambió, sobre todo ya al final de la guerra de independencia ya empezaba a cambiar. Ya no era tanto las grandes batallas a campo abierto en el que el general desde la loma tenía que divisarte la unidad, a empezar a ser ya más guerras de guerrillas, Claro. guerras más Por ejemplo, la Guerra urbanas. Civil Americana, 1861-65, aunque se siguen utilizando las mismas técnicas que en la napoleónica, pero el armamento ha evolucionado a un ritmo. claro. Las armas, aunque son de avancarga, ya no son de chispas, son de pistón, Sí. que va diferente. Claro. Son los comienzos de una artillería mucho más mejorada, los comienzos también de las ametralladoras. Entonces, Claro. por eso se siguen utilizando unas técnicas que están tan desfasadas que por eso provocan la cantidad de La muertos cantidad que de tiene esa muertos guerra. que luego provocan. Oye, el tema del recreacionismo. Mucha gente que os esté viendo en casa se puede preguntar, ¿esto es caro? Bueno, depende Bueno. de cómo se mire. No hay afición que yo sepa que no sea barata, por lo menos según entras. Sí. Nosotros siempre decimos a los que van entrando nuevos, ir paso a paso, porque nosotros hemos tardado años Claro. en ir haciendo. Claro. Vete haciéndote el uniforme lo más sencillo posible, el arma ya te irás Te cogiendo. vamos Bueno, dejando. hay armas inertes, hay armas de 100 euros que imitan. Bueno, pasa que, claro, a la segunda recreación todo el mundo dice, ¿y cómo saco la licencia? Porque eso es un poco más aburrido, ¿no? Claro. Pero ¿Qué te digo yo? Pero esta afición está mucho más extendida en Europa, ¿no? Me imagino. en Europa es, bueno, ya te comentábamos lo de los 5.000 o 6.000 de Waterloo, 7.500 en Leipzig, en Alemania. 7.500 en Leipzig. Sí, que veías campos de batalla ahí a lo lejos y decías tú, ¿y aquello? No, es que es otra parte de la batalla. La gente pagaba por ir a verlo. ¿El enemigo no tiene artillería? Sí, si hace un cacho que disparó. Y es que no la oímos, claro, estaba tan lejos que no. Pero era eso, graderíos en Waterloo. No sé cuánto costaba la entrada, que eran 80, 90 euros. 80, 90 euros. Pero es que te limitaban hasta solamente por entrar al campamento, que dices tú, si lo de todos los días. Pues eran 5 o 6 euros lo que te cobraban. Era para que veas Pero el allí la gente concepto, lo ¿no? paga. Aquí no. No, aquí eso no cojaría. Aquí no coge. ¿Qué actividades realizáis en Asturias? Al margen de lo que colaboráis Sí, en el 25 de claustro la mayo, catedral. en Asturias, como te comentaba, se visitan varios colegios, siempre al cabo del año 2 o 3 colegios. El tema de la batalla del puente de Peñaflor Fue organizado por nosotros los 2 años corría que a se cargo hizo. vuestro, ¿no? ¿Y Y- se dejó de hacer? Sí, se dejó de hacer. Habíamos dicho de descansar también. No puedes hacer algo todos los años porque yo creo que cansa al público y cansan los recreadores. También. Entonces hay que dejar lo normal es bianual o trianual. Ahí también se hizo un acto conmemorativo, se había puesto una placa donde el puente, porque bueno, fue un puente que estuvo en batalla Oye, y toda la os guerra. pregunto una cosa. Vosotros, como expertos en el tema napoleónico, en este tema, vamos a ver, la guerra de independencia no es como la gran olvidada de la historia de España. Es decir, se logró batir a un genio como era Napoleón, Sí. el genio total de la estrategia. Se le logró batir y es como si, bueno, no Lo pasó que te nada. comentaba antes Bien. entre bambalinas, ¿no? Que pasó el bicentenario y pasó sin pena ni gloria, digamos. Te contaré, yo conozco muy mucho un pueblo que se llama Muros de Nalón, Sí. donde hay un castillo en ruinas completamente, totalmente abandonado, solo lo moran las ortigas en este caso, y tú lees cualquier libro de historia un poco y tal, y te pone Parroquia Muros de Nalón, castillo quemado y saqueado por el mariscal Ney. Bueno, Sí, vamos a cuando ver. en la primera invasión. Exacto. Y dices, bueno, Mariscal Ney, que venía a ser una de las manos derechas de Napoleón, el tío estuvo aquí, quemó este castillo y tal, pero es como si hubiera estado Perico de los Palotes. O sea, Sí. es como no importa Por ejemplo, absolutamente Napoleón para decía nada. siempre, no, Asturias sufre 3 invasiones, nadie sabe que estuvieron aquí. Franceses, polacos, alemanes, suizos, o sea, Claro. es que fueron ingleses Sí. y, no sé, hechos que nos pueden parecer después, dices tú, wow, mira, no sé, pero si lo tuviste al lado de casa. Claro, Es que lo tuviste al lado de casa y no estamos haciendo caso. claro. Lo que decías de Ney, recorrió toda Asturias, derrotando a los pocos que se presentaban enfrente, ¿no? Oviedo entraron 3 o 4 veces. Ney, Oviedo que fue saqueado. incluso alabado por Napoleón en la campaña de Rusia, que lo llegó Sí. a llamar bravo entre los bravos, tengo entendido. Napoleón, por ejemplo, insistía en que se mantuviera siempre ocupada Asturias, porque miedo a que le cortasen desde Asturias toda la zona de León o
con la ayuda británica. O sea, estábamos mencionados, éramos, aparte de como castigó, porque Asturias, que yo creo que es otra cosa que pasa bastante desapercibida, fue una de las pioneras en el 25 de mayo en declarar la guerra, en armar un ejército de voluntarios de unos 20.000 hombres, en mandar emisarios a Londres y que tutearse con la otra gran potencia de Europa, que en esos momentos que era Inglaterra. Claro. Y Oye, pues me parece una afición fantástica la que hacéis, sobre todo por esa, no solo la recreación, sino la recuperación histórica Sí. de momentos importantes de la historia de Asturias. Ahora que mandan a los escolares a estudiar cultura asturiana, no lo sé, pero estoy prácticamente convencido que esta clase de hechos no se estudian. Bien, pues lo que tú dices, bueno, pues que se declare la guerra un territorio tan pequeñito y tan pobre como Asturias a todo un Napoleón Bonaparte. Bueno, pues no deja de ser, se estudia el 2 de mayo muchas veces, bien. el que 2 es de un mayo, hecho, en el que bien, también hay que destacar es un hecho que- notabilísimo, pero bueno. que bien, muchos eran asturianos. muchos el son 12. asturianos, efectivamente. Pero vamos, me parece una afición fantástica y el trabajo que realizáis, bueno, de documentación, de Sí. investigación, y luego eso, que os dejáis el dinero y el tiempo en enseñar a la gente cómo se vivía aquella época, ¿no? Sí, es como afición, pues, lógicamente tiene unos gastos, ¿no? Antes preguntabas los gastos. Un uniforme, 800, 1000, completo. Para empezar. Para empezar. el arma, eso sí es más cara. El arma entre los 600 y los 1000. Entre los 600 y los 1000, Ya claro. no te digo el que tenga una pieza de artillería. De todas Que hay maneras, gente que la tiene. Sí, Hay gente que tiene una pieza de artillería. una pieza la de época. artillería, sí. dos. O dos. Pues ahí a partir de 3000. Madre mía, madre mía. Pero Después- bueno, yo a cualquiera que quisiera entrar en esto, Pero se va poco a poco. Le recomendaría que empezara poco a poco. Que Sí. se ponga en contacto con un grupo de recreación cercano a él y que poco a poco. Porque yo empecé yo empecé en el 2011 en Napoleónico. Yo hago otras cosas, pero en Napoleónico en el 2011. La primera batalla que hice fue el bicentenario de la Albuera, porque era una batalla Sí, grande. Donde y- estuvo además el provincial. y estuvo el provincial, entonces yo fui con un gasto de mínimo, porque no tenía uniforme prácticamente, tenía 4 piezas y me hice sobre la marcha Claro. un par de ellas y luego poco a poco, cuando te das cuenta dices, he gastado un montón de dinero, pero es que he tardado 3 años o 4 años en Claro. gastármelo y al final Claro. yo muchas veces el comentario que hago, o sea, la comparación que hago es yo me gasto el dinero en esto, hay otra gente que se lo gasta en, no sé, en el aforo de, en darse de alta durante todo el año de un club de fútbol club o de de lo que fútbol, sea. Al final, más o menos, el dinero es el mismo. Después es verdad también que en algunas recreaciones, bueno, pues te dan las comidas, bueno, alojamientos o gasto, porque Sí, en el mejor de los porque- casos duermes en un polideportivo, en un el pabellón. mejor de los casos, dice. Pero eso cuando está. Pero si no, las tiendas de campañas, que son una lona, 2 aguas, sí. y ya está. Y ya está, sin y sueldo ahí y es sin donde nada. duermes. Claro, que te, claro. Y también hay veces que te dan ayudas económicas, bueno, simbólicas, ¿no? 30, 40, 50 Para la euros. gasolina te da Claro, y por lo menos claro, Sí. para el desplazamiento. no te cuesta Por ejemplo, nada ir a la un recreación. kilo de pólvora te plantas en 60 euros. Pues, señor Cabo primero y señor Cabo Granaderos, muchísimas gracias por ti. estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es la afición al recreacionismo de época, bueno, de época napoleónica. Habíamos tenido recreacionismo de Segunda Guerra Mundial hace unas fechas y hoy el recreacionismo de la época napoleónica. En esa época en la que España tuvo su primera constitución, la Constitución de 1812, Sí. que fue defendida en buena medida en aquella época por hombres que vestían los uniformes Había que regimientos lleváis. asturianos Había en regimientos Cádiz asturianos en defendiéndolo. Cádiz, efectivamente. Al mando de Efectivamente. ballesteros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nada, simplemente pediros que nos tengáis al corriente de las actividades que realizáis, que siempre que podamos, bueno, pues trataremos de darles difusión. Muchas Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy, bien custodiados, como ven, por 2 cabos del Regimiento Provincial de Oviedo. Este ha sido nuestro programa dedicado a la Constitución y a la fiesta de la Inmaculada. Mañana volvemos ya con un programa convencional. Será hasta entonces. Gracias por su atención y muy buenas noches.